miércoles 22 de mayo, año 2024. Hoy es el momento en este momento, continuar nuestra ronda de comentarios. Estuvo nuestro siguiente panelista, ¿no? Hace poco en Chile, ¿verdad? Sí, sí. Hoy los chilenos conmemoran un aniversario más, Rosendo, del terremoto más terrible que ha conocido la historia moderna del mundo, por lo menos en el siglo XX y con medición científica. El terremoto de Valdivia, 9,2. La tierra se movía como si fuera el mar. La ciencia estudia todavía los temas sismológicos, todo lo que tuvo que ver con eso. En algunos casos fue casi 10. El que le sigue fue el de Alaska, pero que obviamente no tuvo un impacto en tanta gente. Y cuando lo vi me acordé, porque habíamos hablado precisamente con Rosendo, cómo la sociedad chilena había evolucionado a partir de ese acontecimiento. Buenos días, Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana. El saludo para toda la gerencia de esta Z101, el saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana, el saludo para todo el país de aquí y el país de allá. Chile es una región sumamente sísmica. La población chilena está acostumbrada a los sismos, aunque lógicamente cuando son de esa proporción a la que José Luis se refiere, bueno, eso es para asustar a cualquiera, independientemente de lo acostumbrado que esté. El día que estábamos allá, precisamente, estábamos en el aeropuerto de Chile, ahí se nos daba un recorrido, estábamos en un salón donde se nos daban unas explicaciones de lo que era esa nueva terminal aérea y de las proyecciones que habían para la construcción de una nueva terminal en el Aeropuerto Internacional de las Américas, por parte de la misma compañía. Que 9,5 fue. Y comienza a moverse la mesa y entonces todo el mundo se mira. Supuestamente, no, el movimiento de los trabajos que se están haciendo, que sé yo qué. Finalmente fue un temblorcito de aproximadamente 6 grados, lo que se estaba sintiendo. Cuando el presidente Piñera hizo la transición, yo tuve el privilegio, porque para mí más que un honor fue un privilegio, acompañar al vicepresidente de la República, don Rafael Alburquerque, a su toma de posesión. Y ahí fue cuando hubo el terremoto de 8 puntos y pico. Incluso yo llamé aquí a la emisora. Dios santo. Y eso fue terrible. Nosotros estábamos en Valparaíso, porque en Valparaíso donde está la sede del Congreso. Y durante toda la noche, por la réplica, tú nada más escuchabas los tuntún en los closets. Fue terrible. Y el cuerpo humano reacciona de manera distinta. Se está moviendo el suelo, lo que no debe moverse se está moviendo. Pero es una experiencia que yo de manera personal la viví. O sea, no hay forma. Tú, un terremoto tú tratas, pero no hay forma de que tú puedas evacuar en 1 minuto o en 30 o 35 o 45 segundos, tú bajar por una escalera que es la parte más peligrosa de un 10º piso, de un 5º piso, bajar en 30 segundos y colocarte a salvo en un terremoto. O sea, eso está totalmente fuera de control. Ahora tú tienes que tratar de bajar con calma, y si tú logras bajar y el edificio no se derrumba, bueno, colócate, porque la réplica es más peligrosa que el próximo, que el temblor en sí, que el terremoto en sí. Bien, gracias, Felipe. Miren, reunión en Washington, la Casa Blanca. Esto va a ocurrir mañana, pero ya se encuentra en Estados Unidos el presidente de Kenia, el señor William Ruto, que es el presidente de Kenia. Esa es una reunión sumamente importante. Van a hablar de varios temas, dicen que de temas económicos, pero... ¿Cuál es la recompensa de Kenia? El tema central de la reunión es Haití. Y la misión que Kenia va a encabezar en Haití, de hecho ya han llegado algunos oficiales de la policía keniana a Puerto Príncipe para ir haciendo evaluaciones de la situación. Esa reunión entre el presidente Ruto y Biden es clave, porque allí definitivamente se estarían coordinando ya los detalles finales de lo que va a ser esa intervención internacional en Haití, liderada por Kenia. Porque Estados Unidos no va a encabezar la misión, pero es quien está propiciando la misión. Es el principal
auspiciador de lo que va a ocurrir en Haití en términos de una fuerza multinacional que estará llegando a ese país en los próximos días. Y cuando hablamos de los próximos días, estamos hablando de durante este mes de mayo, porque recuerden que se ha dicho que una misión de Kenia estaría llegando, las primeras tropas, a partir del 26 de mayo. Podría ser que en esta reunión de mañana entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Kenia, pues definitivamente se termine de coordinar los temas que tienen que ver con esa misión que tanto ha reclamado la República Dominicana, que tanto ha reclamado el mismo Haití, pero que definitivamente se ha dilatado tanto en llegar, que ha permitido que Haití esté hoy controlado por las bandas criminales, aunque ya hay un consejo presidencial que se ha instalado y que, dicho sea de paso, ha felicitado ese consejo presidencial al presidente Luis Abinader por su reciente triunfo en las elecciones dominicanas, y ha dejado sentado que está dispuesto a colaborar y a coordinar acciones mutuas para una mejor relación entre los dos países. Yo creo que eso es positivo, pero definitivamente importante ya el hecho de que aparentemente tendremos intervención en Haití en los próximos días. No se vaya a pensar nadie que va a ser un asunto de que va a llegar allí una fuerza multinacional y que van a hablar con los pandilleros y que lo van a tranquilizar. Ahí vamos a ver batallas, ahí vamos a ver confrontaciones violentas entre estos oficiales extranjeros que preliminarmente se habla de que la fuerza multinacional va a estar integrada por fuerzas de unos 7 países que definitivamente tendrán que, para pacificar Haití, enfrentarse a esas bandas criminales que son tan violentas que definitivamente se han tornado en incontrolables. José Luis, España, Irlanda y Noruega están anunciando de manera conjunta en la mañana de hoy. Pedro Sánchez lo anunció en España ante el Parlamento español. El primer ministro de Noruega lo hizo en Oslo, en las mismas circunstancias, lo mismo que el primer ministro de Dinamarca. Dinamarca, España y Noruega están anunciando que a partir del 28 de mayo reconocen a Palestina como Estado. Jamás ya se lo agradeció también públicamente. Sí, tenía que ser. Ellos dicen que definitivamente a partir del 28 de mayo están reconociendo a Palestina como Estado. No es que desconocen a Israel, ellos entienden que lo que debe ocurrir definitivamente es que los dos estados, bueno, pues puedan convivir. Y lógicamente esto ha motivado una reacción inmediata de Israel, que está retirando a sus embajadores, por lo menos de Noruega y de Dinamarca. Todavía no sabemos qué va a pasar con España. Entendemos que la medida probablemente sea similar, pero lo que está diciendo Israel es que estos 3 países están de alguna manera apoyando las acciones de Hamás en Israel, sobre todo aquella invasión del 7 de octubre, donde habrían muerto unos 1.200 israelíes. Pero parece ser que es un hecho, es una decisión ya tomada. Dice Pedro Sánchez desde España que esto es una acción que definitivamente lo que busca es procurar una vía verdadera para la paz en esa región, porque de otra manera no va a ser posible. Dice que España había decidido reconocer al Estado de Palestina por la paz, la coherencia y la justicia. Los líderes de los 3 países explicaron su decisión de reconocer al Estado de Palestina como un paso importante para procurar la paz en la región. Estados Unidos, hay que ver, vamos a esperar hoy
deberá producirse en las próximas horas cuál es la reacción de Estados Unidos a esto, porque los tres países son aliados, son amigos de Estados Unidos, y Estados Unidos está también de acuerdo con la política de los dos estados, con el reconocimiento del Estado de Palestina, pero dentro de un diálogo entre las dos partes, entre Hamas, entre Palestina y Israel, y que ese diálogo sea el que conduzca a la paz y que entonces se reconozca a Palestina como un Estado. O sea, Estados Unidos está de acuerdo con que Palestina sea un Estado, pero no como lo están haciendo España, Dinamarca y Noruega, que lo están reconociendo sin que se haya producido ese diálogo de paz que conduzca a esas negociaciones y finalmente al reconocimiento del Estado palestino. Exacto. Esa es la situación. Israel respondió inmediatamente, de manera, podríamos decir que hasta airada, a esa decisión de estas tres naciones europeas, que tengo entendido que es una decisión que se va a multiplicar en las próximas horas, porque ya hay otras naciones europeas como Bélgica, como Malta, que estarían también en la misma dirección. Bueno, de los 193 estados, creo que hay en la ONU, me parece, 144 reconocen al Estado palestino. De hecho, muchas organizaciones internacionales, por ejemplo la UNESCO, lo tiene como miembro pleno de derecho. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuál es el condicionamiento para reconocer ese Estado? Ahí radica el aspecto. Estados Unidos ha dicho que eso va a pasar tarde o temprano cuando se pueda negociar con una autoridad que vuelva a lo que desconocieron en el 48, que es la pertinencia de la existencia de los dos estados. Ahora, ¿se la va a reconocer a una autoridad política que tiene en su carta fundacional desde 1989 como objetivo político la eliminación de Israel? Esa es la gran pregunta. Bueno, lo que es un hecho es que Israel y sobre todo Benjamín Netanyahu, que a propósito de la decisión de la Corte Penal Internacional, CPI, que dio una orden de arresto para Benjamín Netanyahu y para el jefe de las Fuerzas Armadas israelíes. Nunca ha emitido una para el de Siria, nunca ha emitido una para el que se acaba de joder del helicóptero, pero para esa fueron muy rápidos. Sí, los sectores de Israel opuestos a Benjamín Netanyahu y al gobierno actual de Israel, ante la decisión de la Corte Penal Internacional, pues se han puesto todos a una para apoyar al primer ministro Benjamín Netanyahu, y definitivamente esto apunta a que la guerra en esa zona, pues se va a extender por un buen tiempo, porque la verdad es que Israel está respondiendo de una manera que no va a aceptar ese tipo de decisiones tranquilamente. Vamos a España de nuevo, porque el presidente argentino, el señor Javier Milei, no recula. Él fue esta semana a España en un mitin convocado por la extrema derecha española en Madrid. Criticó fuertemente al presidente español Pedro Sánchez y a su esposa Begoña Gómez, y aunque no los mencionó por su nombre, Pedro Sánchez inmediatamente y el gobierno español se dieron por aludidos cuando él habló de un gobernante que está atornillado al poder y que no le importa que hasta su esposa sea una corrupta, y que se cogió 5 días de descanso para pensar lo que iba a hacer con relación a las acusaciones, a las imputaciones que se estaban haciendo a su esposa. Y lógicamente eso desencadenó inmediatamente una reacción del gobierno español, que solicitó una disculpa pública inmediata del presidente argentino, o de lo contrario iban a retirar a su embajadora de Buenos Aires, lo que efectivamente ocurrió en el día de ayer, luego de que Javier Milei, en lugar de disculparse, pues duplicara los ataques contra el presidente Pedro Sánchez y contra su esposa. El ministro de Interior de España, hay que decir que no habló mejor de Milei, a quien acusó de, entre otras cosas, drogadicto, negacionista. O
sea que hay un tema también de... Era una que la tenía guardada, sí. Javier Milei, porque él ahora aduce que fueron funcionarios del gobierno español. Y ahí está la hemeroteca. Los primeros que comenzaron con la crítica cuando ante unas declaraciones de él con respecto a España en algún momento, sobre todo durante los tiempos de campaña, básicamente, las elecciones argentinas, bueno, pues algunos funcionarios del gobierno español hablaron de Milei como que era un hombre que aparentemente estaba consumiendo sustancias. Y parece que él llegó a Madrid con la intención, aunque no fue un invitado especial del gobierno español, un invitado oficial del gobierno español, él llegó a Madrid con esa espinita por dentro y aprovechó su discurso ante ese evento convocado sobre todo por Vox y las fuerzas derechistas españolas para hacer esa crítica al presidente español Pedro Sánchez. No fueron críticas, fueron insultos a la esposa de Pedro Sánchez, de distinto. Él dice, es una crítica pública que tú puedes hacer hasta en términos diplomáticos. Drogadictos o insultos también, ¿eh? No, escúchame. Pues yo no estoy justificando un insulto con otro insulto. Yo estoy diciendo que no fueron críticas las que Milei hizo en contra del gobierno español. Fueron unos insultos y unas acusaciones muy graves a la primera dama, si se puede llamar primera dama de España, o a la esposa del presidente. La primera dama. Sí. Del primer ministro. Primer ministro, no, presidente del gobierno español. Presidente del gobierno español. Porque hay que diferenciar lo que son las críticas a lo que son los insultos. Son dos cosas distintas. Es un socialista totalmente arrogante. Es tan totalmente arrogante que sobre un problema personal, por una frase que no contenía nombres, se sintió aludido y a partir de ahí hace una escalada diplomática absolutamente sin sentido. Pedro Sánchez se convertirá en el hazmerreír de todo el mundo por la payasada que está haciendo con un tema de índole personal. Todos los agravios vinieron primero de él y de su gobierno desde antes de las elecciones, dice Javier Milei. La situación entre Argentina y España está sumamente tensa. Como decíamos, España ha retirado de manera permanente a su embajadora en Buenos Aires y ya las empresas españolas asentadas en Argentina y las empresas que también tienen inversiones argentinas en España han comenzado a reaccionar y a apoyar al gobierno de su país, al gobierno de Pedro Sánchez. Llévatelo, Cundo.